Arratsaldeon, ongi etorriak. Hasiko gea gure ekintza hau, gure Xabier Melonirekin. Eta badakizute, bueno, ez baldin badakizute, aurten Loyola zentro guztiak hasiko gea adiskidetzari buruz, sakontzen. Eta gaur horrelako lehenengo, bueno, egin genuen beste hitzaldi bat Xabier Etxeberriarekin, baina gaur jarraituko dugu hitzaldi honekin, ezta, berarekin. Tenemos el gusto de tenerle entre nosotros a Xabier Meloni. Estamos en un ciclo, los jesuitas, de reconciliación. Resultó que las dos últimas congregaciones generales nuestras, cuando estuvimos planteando, bueno, cuál era nuestra misión, resultó que la fe justicia, no digo que se nos quedase corta, ¿verdad? Aquello descubierto el año 72, 74, en tiempos de Arrupe, la congregación, sino que en situaciones de violencia como las que hay ahora en el mundo, necesitaba, no sé si ser complementada, o por lo menos la reconciliación le daba un sentido todavía más profundo. Entonces, sería la reconciliación, la fe-justicia vivida en situaciones de conflicto, en conflictos más gordos. Bueno, y en ese sentido, pues todo este año estamos dedicando a ir trabajando esto. Nos decía el Padre General, os leo textualmente: somos enviados como compañeros en una misión de reconciliación y justicia desde la fe, y así nos proponemos caminar con las personas y comunidades vulnerables, excluidas, marginadas, humanamente empobrecidas, las víctimas de los abusos de poder, conciencia o sexual, con los descartados de este mundo, con todos aquellos que la tradición bíblica conoce como pobres de la tierra, a cuyo grito responde el Señor con su encarnación liberadora. Pues desde esa perspectiva, ¿verdad?, quiero presentar a Xabier. Primero vamos a hacer la presentación oficial. Doctor en Teología y licenciado en Antropología Cultural, miembro de Cristianismo y Justicia, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, especializado en diálogo interreligioso y mística comparada, autor de diversas, múltiples publicaciones. Vive en el Centro de Espiritualidad Cova Santiñasi en Manresa. Bueno, pues la primera vez que oí hablar de Xabier, hemos estado comentando también a la tarde, fue cuando trabajaste manualmente allí en el puerto de Barcelona. Sí, todo el tema de descargas y todas estas cosas. Y desde ahí, pues yo creo que ha quedado bastante afectado en su vida por esta situación de dureza de la vida para algunas o un grupo grande de personas, ¿verdad? Incluso eso quedó recogido y lo leímos muchos y nos vino muy bien. La segunda cosa que a mí me ha ayudado ha sido los escritos, ¿verdad? Sobre todo uno, ese librito pequeño del Cristo interior. Con ese rezado he tenido ocasión de hacer lectura espiritual, y nuestra relación así más personal ha empezado hace poco. Yo tenía que preparar algunos talleres de interioridad y dije yo, bueno, pues mejor aquí confrontar con alguien que de esto entienda. Oye, y ahí te mandé unos apuntes, y como me dijo, oye, pues no está mal, dije yo, hombre, pues esto ya es, en fin, como para seguir para adelante. Y luego, pues, nos tocó estar. Yo tenía un amigo que hacía una tesis doctoral en Deusto, y tú estuviste, pues, de presidente de la mesa. Sí, y entonces, bueno, pues, con una tesis además interesante, la interioridad habitada, una aproximación desde la psicocorporalidad como vía mistagógica. Suena muy así, pero entra en diversos elementos, ¿verdad? La interioridad habitada, la psicología de la persona y la corporalidad, y la pedagogía. Cómo ir esas tres cosas poniéndolas en relación. Y salió una cosa muy maja. Bueno, y para terminar, dos rasgos que me parecen importantes en quien hoy nos va a presentar
El primero, bueno, pues que se cree lo que dice. Sí, yo cuando le oigo hablar, digo, lo que dice, lo vive. Y uno segundo, respeto profundo. Me ha tocado también escucharte alguna vez todos los temas de interreligiosidad y un respeto profundo, cómo aprender del otro, cómo ir dando lo que uno cree que es interesante, pues para ir creando y creciendo en el diálogo. Bueno, pues esas dos cosas a mí así, de lo que nos conocemos, me llaman la atención y por eso, pues bueno, pues vamos a escucharte. Reconciliarlos con lo que nos fundamenta. Bueno, pues tienes la palabra, Xavier. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, eskerrik asko, Manu, por la presentación y por la invitación. Siempre venir a Euskadi es para mí un estimulante, de verdad lo digo. Suelo venir en tiempos siberianos, como ha pasado esta vez y me ha pasado en otras ocasiones. Comentábamos con Luis Martínez que hace 2 o 3, no, ya, quizás más años, también en un conjunto de charlas que fui dando varios días, atravesamos Siberia, o sea, bueno, varios de los puertos de Vitoria a Pamplona, de Pamplona a Vitoria, así con cadenas, bueno, o sea que tengo una imagen muy estimulante, como digo, de vuestro país. Bien. Además, pues esto, el hecho de que este año los centros Loyola hayan concebido un recorrido de diferentes ámbitos de reconciliación como algo fundamental hoy en día en la situación planetaria y abordar pues algo tan delicado y tan sutil y tan variado según nuestras propias experiencias, que es la reconciliación con Dios. La misma palabra Dios es conflictiva en estos momentos para ciertas sensibilidades, porque significa cosas muy diferentes y por eso también en el título de aquí le hemos dado un giro, reconciliados con lo que nos origina, con lo que nos fundamenta, dejando abierto eso que ahora vamos a ir hablando poco a poco, para intentar recoger las diferentes sensibilidades de algo tan fundamental como es lo que nos funda, lo que nos origina, pero que ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, nombres en cuyo nombre se han hecho las cosas más bellas de la tierra, los gestos más generosos, pero también los más abominables, los más terribles, en nombre de ese Dios en el que cada uno o un grupo o una tribu determinada cree. Entonces, no es una palabra inocente, es una palabra manchada de sangre. La palabra Dios está ella misma manchada de sangre. Y bueno, pues hay que ponerle nombre a eso, y hay que atravesarlo y hay que escuchar qué hay ahí detrás, porque justamente además estamos en la semana de la reconciliación, bueno, de la unión entre las diferentes confesiones cristianas. Entre nosotros también ha habido sangre en la manera de interpretar a Jesús y en la manera de interpretar los evangelios y los sacramentos de salvación. Nos hemos condenado unos a otros por interpretar diversamente lo que nos salva, lo cual no deja de ser algo como realmente una locura, digamos, una auténtica locura. Y, bueno, y si esto lo extendemos a las diferentes tradiciones religiosas, pues todavía es un grandísimo tema pendiente que para nada está resuelto y que, bueno, pues lo que de alguna manera hoy me atreveré, bueno, sí, claro, por supuesto, para esto he venido, ¿no? Para dialogar, para reflexionar, para compartir una serie de claridades, diría yo, también de perplejidades, claridades y perplejidades que a lo largo de estos años, como ser humano en camino, como proyecto de ser humano y por tanto como proyecto de hermano, pues os compartiré. Bien, podemos decir que la reconciliación, por supuesto, no es tanto con Dios como con nuestras imágenes de Dios, ¿no? Con las imágenes que a lo largo de nuestra vida hemos ido teniendo. Hay una frase que me gusta mucho repetir de Rainer Maria Rilke, un poeta checo de principios, primera parte del siglo XX, que dice: a pesar nuestro, o a pesar de nosotros, Dios madura. No es que Dios madure, lo que madura es nuestra imagen de Dios, y nuestra imagen de Dios madura en la medida que nosotros maduramos, ¿no? Y como la relación con Dios es un juego de espejos,
Se dice en el Génesis que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, significa que cuando Dios nos mira, se ve a sí mismo, y que cuando nosotros miramos a Dios, nos miramos a nosotros mismos. Eso es lo que significa ser hechos a imagen y semejanza. Dicen los padres, los teólogos primeros, la patrística, les llamamos los padres, los santos padres, hasta el siglo IV aproximadamente, que con la caída, que hablaremos de ella, que entendemos por caída, perdimos la semejanza, pero no la imagen. La imagen es indeleble, es imborrable, porque es nuestro molde. No podemos perder la imagen divina. Sí que vivimos en la tierra de la desemejanza, y a lo largo de nuestra vida vamos intentando restituir la imagen primera, pero la imagen no se ha perdido, porque es nuestro molde. Ese espejo no se ha roto del todo. Lo que hay que restituir es la imagen primigenia, que nosotros como cristianos la vemos reflejada en el rostro de Cristo. Pero esto hay que reflexionarlo más, porque lo tenemos a veces tan dado por supuesto que hay que atravesar incluso la duda. Había Paul Tillich, famoso teólogo luterano de los años 50, tuvo un libro que se hizo famoso en sus momentos, que se llamaba El coraje de creer. Lo conocen, me imagino, ¿no? Bueno, pues a lo mejor podríamos decir hoy también que habría que hablar del coraje de dudar, tener el coraje de dudar. No de dudar de Dios, sino de dudar de nuestras certezas sobre Dios, de todo aquello que proyectamos sobre Él, que se nos devuelve pensando que es Él, pero que en muchísimos casos es una proyección desde nosotros a Él, porque Él es invisible, intangible, lo contiene todo, lo sostiene todo, lo soporta todo y nos devuelve aquello que nosotros le proyectamos, ¿no? Hasta que nos damos cuenta, y esa es la madurez, en qué grado estamos proyectando nuestras imágenes humanas sobre Él, porque que Dios sea personal no significa que sea antropomórfico, ¿eh? Nuestra manera de comprender a Dios personal es a manera humana, porque en nuestra experiencia de lo personal hay tres cosas que nos hacen ser persona. Amar, tener conciencia de lo que hacemos y ser libre de aquello que amamos y de aquello que conocemos. Libertad, conciencia y amor es lo que nos hace ser personas. Y entendemos que eso, cuando no hay libertad, cuando no hay amor y no hay conocimiento, no hay persona, o nos disminuimos. Y entendemos que Dios es eso, ¿no? Por supuesto, no es que Dios sea persona, Dios es muchísimo más que persona, es lo que nos hace ser persona. Pero como nosotros somos personas al modo humano, entonces proyectamos sobre Dios nuestra imagen humana de lo que es ser persona. Y entonces lo empequeñecemos en el mismo grado en que nosotros estamos constreñidos a nuestras propias imágenes y conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Por lo tanto, Dios madura. Y no solo madura personalmente, que también, desde que fuimos niños hasta hoy, qué gran recorrido, qué larga biografía podríamos reconocer, y seguro que en ejercicios o en otros momentos hemos tomado conciencia explícita o implícitamente de este largo recorrido de nuestras mutaciones sobre nuestras imágenes de Dios. Digo, no solo es una cuestión personal, que también que lo es, por supuesto, pero también es colectiva, es compartida epocalmente o generacionalmente o civilizatoriamente. Tenemos unas imágenes compartidas como grupo en las que estamos, de las que participamos sin darnos cuenta de que están introyectadas por la tribu y por el momento epocal de la tribu en la que estamos, digamos, ¿no? Entonces, la tribu nos arropa, pero también nos constriñe, y aquellos que se atreven a salir de la tribu son severamente castigados por la misma tribu, ¿no? Hoy en día, como hay tantas tribus, pues ya, ¿quién va a castigar a quién si no sabemos ni siquiera en dónde estamos, ¿no? Entonces, también eso, sobre las imágenes de Dios, había unos recintos muy clarificados, que era cada tradición religiosa, creía de Dios de una manera determinada, y quien se atrevía a poner la cuestión era, como digo, severamente castigado, porque amenazaba la estructura que da seguridad para creer de Dios de una manera determinada, pero esto hace tiempo que se ha hecho añicos. Mucho tiempo que se ha hecho añicos. Y entonces, sobre esos fragmentos, cada cual de nosotros es responsable de hacer de los añicos un nuevo mosaico,
un nuevo rostro de Dios, que lo hará en la medida, con rostro o sin rostro, porque sobre eso también, bueno, estoy enunciando cosas que luego voy a ir desglosando poco a poco. Pero eso es como el inicio de una sinfonía, que se dan todas las notas y luego, cuando se han dado todas las notas, luego poco a poco se va abriendo pieza por pieza lo que se ha ido enunciando desde el comienzo. Bueno, entonces lo que quisiera compartir fundamentalmente es esta madurez personal y colectiva de nuestras imágenes de Dios y un poco en el momento en el que estamos y en qué medida a esto lo podemos llamar reconciliación o en qué medida en cada cambio de imagen de Dios nos reconciliamos con una imagen más adulta, donde aquello que nos quedó incompleto y que negamos porque esa imagen de Dios ya no cabía en nuestra conciencia adulta y ya era imposible creer en ella, gracias a la crisis se produce una apertura y en esa apertura hay un reconocimiento y en ese reconocimiento hay una reconciliación. Bueno, podemos decir que el ser humano contiene dos heridas fundamentales. La primera herida es la separación, nos dicen los psicólogos, y yo diría que una de las cosas más importantes del siglo XXI o de las aportaciones del siglo XX que nos han llevado al siglo XXI, diría que en el ámbito, digamos, de las ciencias ha sido sin duda todo el avance tecnológico a todos los niveles, médico, sanitario, transportes, de comunicación, sin duda la gran revolución del siglo XXI, del siglo XX ha sido toda la investigación y aportación tecnológica, pero hay otra revolución muy importante del siglo XX que no estaba hasta entonces, que es el conocimiento de nuestro psiquismo, de la psique, el conocimiento del alma, ¿no? Que lo hemos traducido por psicología, porque la psique es el nombre griego para decir alma, pero digo algo que es más importante de lo que creemos. Nuestra generación, bueno, aquí hay varias generaciones. Bueno, la generación de los 50 para abajo, le es inconcebible vivir sin un mínimo de autoconciencia, de por qué reacciono así, por qué me enfado así, por qué me entristezco así, por qué no soporto a esta persona, porque esto en el tiempo anterior lo aguantábamos a golpe de voluntad, digamos, ¿no? Y eso ayuda, pero es muy limitante porque no nos da conocimiento de nosotros mismos. Nos hace aguantar mínimamente el decoro, pero no sabemos. Hay una gran ignorancia de nosotros mismos, un gran analfabetismo afectivo dentro de nosotros. Digo, una de las grandes aportaciones del siglo XX ha sido, sin duda, el conocimiento del por qué reaccionamos de formas que son remotas, que no están en nuestra conciencia. Hay que buscarlas mucho más atrás. Y hay dos heridas fundamentales que están en el origen de muchas de nuestras actitudes y de muchas de nuestras ideas de Dios que proceden de esas dos heridas originarias. La primera es, como digo, la angustia de la separación. Somos expulsados del vientre de nuestra amada, de nuestra madre, de nuestras madres, para sobrevivir. Es muy curioso, es muy complejo el proceso del nacimiento. O sea, el mismo útero que nos ha dado vida durante 9 meses, sin el cual no podríamos vivir, si no salimos a tiempo, nos da muerte y mata a quien nos está engendrando. Es increíble, la vida humana es implacable en sus leyes. Lo mismo que nos da vida, si se pasa de rosca, nos da muerte. Es algo vida y muerte están muy juntas la una a la otra, ¿no? Entonces, en la salida del útero materno hay salir de la asfixia, porque nos empezamos a asfixiar, ya no cabemos y empezamos a molestar a la madre y la madre empieza a tener dolor y si no salimos a tiempo, además, no podemos salir. O sea, hay que salir porque nos estamos asfixiando, pero al mismo tiempo esa salida nos desgarra porque nos expulsa del paraíso. En el vientre de nuestra madre estaba todo. Todo se nos era dado. Hoy en día se sabe que un feto percibe mucho más de lo que se creía. Tanto sonoridades y ambientes
que le llegan a través de la membrana materna, como de los estados anímicos de la madre durante la gestación. Esto, hoy en día tenemos mayor conocimiento de esto. En cualquier caso, lo que se produce es un desgarro porque, bueno, de pronto nos sentimos, como dirá Heidegger, ¿no?, arrojados a la vida, ¿no? Nacemos llorando, y si no lloramos nos asfixiamos también, ¿no? Hay que llorar para poder vivir. Paradojas, increíbles paradojas de la vida, ¿no? Bueno, entonces esa herida originaria, esa carencia originaria, la tratamos de consolar, digamos, o de resolver mirando nuestros dos referentes originarios, que es nuestra madre y nuestro padre, porque además de allí provenimos, ¿no? En cada uno de nosotros está nuestro padre y nuestra madre. Biológicamente, el espermatozoide y el óvulo son dos células que se han juntado. Nosotros somos nuestros padres, pero ya no somos nuestros padres. También una gran paradoja, ¿no? Somos, pero no somos, ¿eh? En ellos están en nosotros, pero ellos no somos nosotros. Muy complejo. Increíblemente complejo, maravillosamente complejo, pero problemáticamente complejo también si no ponemos conciencia a lo que eso significa en todo el desarrollo ulterior. ¿Qué aporta la madre? La madre es un arquetipo. Ahora, hoy en día, con la sensibilidad feminista y tal, podríamos entrar en matices, pero no voy... valga como punto de partida, no voy a entrar ahora en discusiones que serían buenas, pero creo que se puede aceptar, y en todo caso discutiríamos en otro foro que no es este, que lo que aporta el arquetipo materno como arquetipo es el amor incondicional. Es propio de la mujer amar incondicionalmente, porque es depositaria de la vida. Biológicamente se le ha confiado la vida, y esa vida es mucho más allá de si hay un pequeño defecto o si no, es igual, es algo mucho más... Es propio de lo materno el amor incondicional, porque está en juego la preservación de la vida. Y es propio de lo paterno, de lo masculino, el límite. Poner un límite, y al poner límite empieza a haber forma. El límite viene dado por la ley. La ley es, no podemos hacer todo lo que nos apetece, porque nos infantilizaríamos, quedaríamos siempre en estado infantil, y cuando parte de lo que hoy se sabe, ¿no?, de la pedagogía moderna, ¿no?, cuando no se han puesto límites a los niños, un gran problema hay, porque no, tampoco incluso ellos no saben ni lo que desean ni hasta dónde pueden desear. El padre simboliza o representa el límite y la madre simboliza el amor incondicional. Bueno, pues resulta que en los orígenes de las religiones, primariamente, originariamente, fueron de diosas, ligadas a la madre naturaleza. Parece ser que las primeras imágenes de Dios están relacionadas con la sobreabundancia de la tierra, con el útero de las cuevas y fundamentalmente la imagen de la divinidad es femenina porque hay como un vínculo muy fuerte con la naturaleza y con todos los efectos que nacen de ella. Cuando las religiones cuando las sociedades empiezan a complicarse y empiezan a haber jerarquías y la misma grupo humano empieza a separarse de la tierra y empieza a construir ciudades y empieza a construir estructuras humanas más regidas por la ley que por los mismos movimientos de la naturaleza, entonces se produce un desplazamiento del matriarcado al patriarcado y Dios se convierte en masculino. Todo el jaleo que hay en el Antiguo Testamento entre Yahvé, que es un dios masculino, con las divinidades femeninas de Caná, es una relación con la tierra y con el cielo, digamos. Representa el límite de la tierra es lo de abajo, en el cielo, en el desierto está claramente recortado por el horizonte y ahí empieza lo trascendente. Lo trascendente es lo divino, masculino, y la tierra es lo divino, femenino. Y el temor, digamos, en el Antiguo Testamento, todas las prohibiciones que se atribuyen a Yahvé tienen que ver con el deseo, tienen que ver con el deseo fusional que el ser humano
tiene todavía de volver a ese útero materno que está sustituido por la madre y que de alguna manera estaría reemplazado, sustituido por diferentes formas, digamos, de placer, sea sexual, sea de amor, digamos, sin límite. Y ante esa forma, digamos, funcional de la tendencia del ser humano a quererlo todo, aparece la figura masculina que pone separación, aparta de la madre para poder individualizarnos. Entonces aparece otro problema, la segunda herida. La primera es la angustia de la separación, que intentamos sustituir con formas maternas y paternas proyectadas sobre el cielo. Cuando aparece la figura paterna, surge una cosa nueva que no había aparecido hasta entonces, que es la culpabilidad. Se supone que uno tiene que adecuarse a las imágenes que los padres proyectan sobre ti, porque hay que hacer un ser social, un ser comunitario que tiene que tener unas determinadas actitudes. Y estas pautas de la comunidad se trasladan al cielo. Dios dice, Dios da los mandamientos, Dios manda, porque es la manera más profunda y más radical de legitimar una ley, si es divina. No solamente lo dice el Padre o lo dice ni siquiera el Rey, sino que lo dice Dios. Y porque lo dice Dios, lo dice el Rey, lo dice tu Padre. Eso es elevado muy arriba. Y entonces, ¿qué sucede? Que desde pequeños, tanto hemos de reprimir de alguna manera o limitar nuestro deseo, reprimir nuestro deseo de satisfacción y de amor, porque cuando lo transgredimos no somos reconocidos ni por nuestro padre ni por nuestra madre, porque hay unas leyes que si no se cumplen son transgredidas y entonces uno es culpable, no se adecúa a lo que por lo que uno se espera. Y entonces eso va creando una obediencia que está amenazada por un previo y por un castigo, y entonces aparece, como digo, esta angustia de sentirse culpable, porque todos los seres humanos necesitamos sentirnos reconocidos. Y si nuestro padre y nuestra madre no nos reconocen, la angustia que eso crea es insoportable. Y entonces somos capaces de someternos a lo que sea para recibir el reconocimiento de nuestro padre y de nuestra madre, sabiendo que el de nuestra madre será más incondicional y el de nuestro padre será más duro, pero al fin y al cabo ellos también están dentro de un patriarcado y por lo tanto también ellos están bajo el orden de unas leyes que han tenido que cumplir porque así también en su momento fueran reconocidos. Y entonces somos, cada vez que transgredimos la ley, sentimos la culpabilidad de haber roto un pacto y ante el temor de ese castigo cuya pena más grande es ser expulsados, ser castigados. En tiempos antiguos, ¿no? El peor castigo era encerrarse en un cuarto oscuro, ¿no? No salir de la habitación, ¿no? Eres eliminado, no eres reconocido. La angustia de que eso pase hace que uno se someta a lo que sea para poder ser mirado, ¿no? A costa de negar muchas pulsiones que no son negadas por madurez, sino que son impuestas por una ley cultural, pero además religiosa, porque eso está penado incluso con penas para siempre, penas del infierno. Bueno, estoy simplificando, pero esto ha sido en gran parte el registro religioso de lo que llamamos el tiempo de la heteronomía, el tiempo en el que la ley venía dada de fuera, tanto por nuestros padres, por nuestra cultura, como por la religión, que eran los garantes de ese orden social, y uno no tenía más remedio que someterse si quería ser aceptado en la comunidad y reconocido por los padres, por la sociedad, por la Iglesia, y ante la angustia de la excomunión es el apartarse, ¿no? El ser expulsado. Ante la angustia de ser expulsado, solo algunas personalidades, o por lo que fuere, por diferentes razones, podrían tener el desafío de mantenerse en excomunión, pero es algo impensable en una comunidad normal, ¿no? Bueno. Voy a leer una
fragmento de un filósofo que es de vuestra tierra, Javier Sádava. Me imagino que lo conocéis incluso a lo mejor hasta personalmente. Él fue sacerdote hasta unos años, estuvo estudiando en la Gregoriana, después también en Alemania, y en un momento determinado, bueno, pues él se seculariza y él tiene una mirada respetuosa respecto de la religión, ¿eh? No es, yo creo, bueno, no sé, ustedes lo conocerán mejor, ¿eh? Pero me parece una persona respetuosa, ¿eh? con el fenómeno religioso, lo que pasa es que crítica también con ciertas maneras de entender la religión. Bueno, me parece de las personas, de las voces de nuestro país que han abordado desde la secularidad el fenómeno religioso con seriedad, aunque evidentemente con una posición, lógicamente, porque su experiencia personal no fue buena. Y voy a leer de un libro suyo, de antiguo, del año 93, que es un libro autobiográfico de los años donde él está en el seminario, los años de estudio hasta que sale, coge 30 años de su vida, un libro que se llama Dios y sus máscaras, no sé si lo conocerán, es un poco ya antiguo, del 93. Dice así en una de las páginas, dice así. Lo relata, lo sitúa en el tiempo del seminario, cuando él estuvo, que no estuvo muy mal, o sea, él vuelvo a decir, no es una persona que exagere la crítica, simplemente, bueno, él tiene su recorrido y su experiencia de Dios en aquel momento la expresa de esta manera. Un inmenso ojo, el ojo de Dios, escoltado por los demás ojos y muy especialmente por el de los curas, padres y superiores del tipo que fueran. Vigilaban todas nuestras acciones o nuestras omisiones. Vigilaban las partes más recónditas del alma, nuestras intenciones ocultas, tan ocultas que incluso se nos escapaban a nosotros mismos. Pero por este tipo de inversión que se produce en lo que es externo y exagerado, la idea de pecado volvía a recobrar aquella propiedad antigua de suciedad o mancha. Y queríamos lavarla como si de ropa se tratara. O para ser más exactos, queríamos lavarla sometiéndonos a un tribunal, a los 1000 ojos que nos espiaban y que en la mayor parte de las ocasiones importaba más que el ojo de Dios, que se mantenía oscurecido y lejano. Sí, como se ha dicho también, la cultura de la vergüenza proviene de los griegos y la cultura de la culpa de la herencia judía, nuestra cultura, es una manera de hablar, aunaba ambas con una rara familiaridad. Todo nos daba vergüenza y todo generaba culpa. Bueno, gracias a Dios no es la experiencia de todo el mundo de esto, pero no nos lo podemos saltar fácilmente esta crítica, porque mucho del ateísmo contemporáneo es ateo no de Dios, sino de una determinada imagen de Dios que nosotros hemos cultivado o transmitido, de la cual ante esa terrible presión de ese ojo que está siempre vigilando y que no permite ser uno mismo, ante eso no hay más remedio que tirarlo por la cloaca. A esa imagen de Dios, no a Dios, pero sí esa imagen de Dios. Bueno. Y otro más antiguo filósofo y más conocido, llamado Friedrich Nietzsche, tiene otro fragmento más duro que el anterior, pero lo leo porque eso de alguna manera sigue estando en el pensamiento de algunas personas y tiene que ver con la reconciliación de nuestra imagen de Dios, que es el tema que se me ha pedido. Dice así: el concepto de Dios fue inventado como una antítesis de la vida. Concentra en sí, en espantosa unidad, todo lo nocivo, venenoso y difamador, todo el odio contra la vida. El concepto de más allá, de mundo verdadero, fue inventado con el fin de desvalorizar el único mundo que existe, para no dejar a nuestra realidad terrenal ninguna meta, ninguna razón, ningún quehacer. El concepto de alma, de espíritu y, en fin, incluso de alma inmortal, fue inventado para despreciar el cuerpo, enfermarlo, volverlo santo, para contraponer una espantosa despreocupación por lo que merece seriedad en la vida, las cuestiones de la alimentación, vivienda, régimen intelectual, asistencia de los enfermos, limpieza, clima. En lugar de la salud, la salvación del alma, es decir, la locura circular que abarca desde las convulsiones de la penitencia hasta las histerias de la redención. El concepto de pecado fue inventado al mismo tiempo con su correspondiente instrumento de tortura, el concepto de libre albedrío, para obnubilar los instintos con el propósito de convertir en una segunda naturaleza la desconfianza respecto de ellos.
¡wow! ¿No? Bueno, hay que acogerlo esto, hay que poderlo tomar y mirar, ¿eh? Y no escaparse, ¿no? Y recoger la crítica que hay, porque vuelvo a decir, mucho del ateísmo contemporáneo, no lo diría con estas palabras tan fuertes y tan claras, pero está ahí, hay un resentimiento, como si creer en Dios, creer en ese Dios, nos usurpara la vida, nos impidiera ser nosotros mismos en nombre de un código al que hay que someterse, porque si no nos sometemos, seremos expulsados, seremos condenados. Bueno, esto tiene que ver con lo que la teología del siglo XX llamó la muerte de Dios, porque vino añadido a algo más, todavía más brutal, que fueron los campos de concentración nazi. O sea, nuestra cultura generó con su inteligencia, gracias a Dios eran ideologías ateas, no lo hicieron en nombre de Dios, lo hicieron en nombre de un no Dios, bueno, o sea, al menos no lo hicieron en nombre de Dios, pero Dios estuvo ausente. ¿Dónde está Dios en los campos de concentración? ¿No? Hay aquella famosa imagen de Elie Wiesel, un judío que con 14 años fue llevado a los campos de concentración y se escaparon de su barracón unos cuantos prisioneros y entonces castigaron a todos los barracones contando 1 de cada 10 que serían ahorcados ante todos los demás en el patio, ¿no? Y entonces los llevaron ahí y los colgaron delante de todos, y había un adolescente cuyo no pesaba lo suficiente como para que la cuerda le ahogara, y estuvieron horas a pleno sol viendo como que aquella criatura no moría. Y entonces él escuchó, este chaval con 14 años, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿No? ¿Cómo es posible que Dios no intervenga? ¿No? Si Dios es bueno, Dios es omnipotente, ¿dónde está Dios? ¿No? Y entonces él escuchó dentro de sí mismo, Dios está allí. Bueno, eso es diferente si lo dice un judío o si lo dice un cristiano. Porque dicho como judío, Dios está allí, significa Dios ya no existe. Dios está muriendo con ese chico. Ya no hay ningún Dios que nos salve. Solo estamos solos, estamos huérfanos. Dios no está en ninguna parte. Dios está muriendo. Mi imagen de Dios está muriendo con la impotencia de este adolescente que nadie le salva. Esa es la mirada judía atea, digamos. La mirada cristiana dice otra cosa, pero eso no lo podemos decir tan rápido. Hay que decirlo con mucha profundidad y entonces que abarque todo el contenido de la realidad. Cuando un cristiano, porque es lo que decimos de Cristo, ¿no? ¿Dónde está el Padre? ¿No? Padre, padres, ¿por qué me has abandonado? San Ignacio, en la contemplación de la pasión, pone como consideración fundamental de toda la tercera semana considerar cómo la divinidad se esconde. Esa es la clave de la tercera semana, importantísima clave de los ejercicios. ¿La divinidad se esconde o justamente es donde la divinidad verdadera se está manifestando? ¿Qué divinidad se esconde? La divinidad mágica, la divinidad que va a salvar a Jesús en el momento en que lo han atrapado, ¿no? Si es el Hijo de Dios, ¿cómo no le va a salvar? ¿Dónde? ¿O es tan sádico que lo deja estar muriendo, ¿no? ¿Dónde está el Padre antes? ¿Dónde está? ¿No hace nada? ¿O hemos de inventar esa cosa tan terrible que Dios mató, envió a su propio hijo para que fuera matado, redimido con su sangre? Entonces hemos construido una teología monstruosa que necesita el sacrificio del Hijo, y esto no va a ninguna parte hoy en día. En sociedades cazadoras recolectoras, donde hay que sacrificar un animal, entonces se puede entender, pero hoy en día esto es inconcebible, ¿no? Culturalmente esto no hay que interpretarlo totalmente de otro modo. ¿De qué otro modo? Pues justamente la divinidad que se esconde es una imagen mítica, mágica, de un Dios Padre que vendría a salvarlo. ¿Dónde está el Padre en el momento en que Jesús está diciéndole, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre está en el Hijo. No está el Padre en un sitio y el Hijo en otro y el Espíritu en otro santo. Esto vuelve a ser otra de nuestras
otro de nuestros problemas teológicos, ¿no? Que de tal manera hemos imaginado un Dios trinitario, que el Padre va por un sitio, el Hijo por el otro. Sí que hablamos de la circuncisión intratrinitaria, de la perigónesis, donde el Padre se da en el Hijo. La teología avanzada ha reflexionado muy seriamente sobre lo que es la Trinidad. Pero es que es mucho más profundo lo que está en juego. Donde está el Padre está el Hijo. Donde está el Hijo está el Padre. En la circularidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿dónde está el Padre en el momento que Jesús está invocando al Padre? Padre, ¿por qué me estás abandonando? Porque Jesús, como ser humano, también tenía una determinada imagen de Dios limitada por su tiempo, en cuanto que humano que también era. Si Jesús resucitó, significa que la totalidad de Dios estaba asistiendo y sosteniendo esa muerte en el modo de morir. En el modo de morir perdonando y en el modo de morir confiando. Dios mismo, Dios y lo humano estaban haciéndose uno en Jesús. El Padre y el Hijo eran uno en la cruz para devolver ese asesinato o esa crucifixión en forma de resurrección. Pero no salvándolo de la muerte, no descolgándolo de la muerte, mágicamente o míticamente, que es como todavía muchas veces oramos a Dios, ¿no? Sino atravesando la cruz, ¿no? En el modo en que vivimos nuestras cosas, entonces es el modo en que manifestamos la madurez de nuestra experiencia y de nuestra comprensión sobre Dios. Porque Dios, ¿en qué allí va a estar que no sea en el radical aquí mismo de cada instante que vivimos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿dónde están? ¿En el cielo? Sí, en el cielo. ¿Pero qué es el cielo? ¿Allá? ¿Dónde allá? Si la tierra es redonda y el allá es aquí, arriba y abajo. El cielo, nos lo han dicho los últimos papas incluso, no es un lugar, sino que es un estado. ¿Y ese estado en dónde está? En todos los lugares. Por lo tanto, la Trinidad, ¿dónde está? Sino en cada momento en el que vivimos en comunión con ese Dios que dándose crea al Hijo, crea la realidad en la que estamos, y entonces es profundamente intrínseco a todo aquello que vivimos, experimentamos, pensamos, hacemos o deshacemos. Claro, la divinidad se esconde, y tanto que se esconde si la idea que tenemos de Dios es alguien que nos venga a salvar y que vaya a premiar a los buenos y castigar a los malos. Esto está bien para empezar, ¿no? Pero la humanidad ha avanzado suficientemente, y cada uno de nosotros también, como para entender que eso es algo mucho más profundo y mucho más intrínseco a nosotros mismos. Y justamente la cuarta semana de los ejercicios es sorprenderse que del lugar de la muerte brote la vida, pero no la vida de antes, sino una vida nueva. Porque el gran problema muchas veces de los ejercicios espirituales es que la cuarta semana de los ejercicios suele ser una repetición de la segunda, con un poco más de polvos cósmicos, digamos, ¿no? Cuando lo que hay, el paso a la cuarta semana, es un Dios que se manifiesta totalmente nuevo, habiendo puesto en radical cuestión nuestra imagen que teníamos de él. La divinidad se esconde justamente para que se pueda manifestar un poco más el Dios, digamos, verdadero. Pero no verdadero para que de él hagamos otro dogma y para que se lo impongamos a los demás, sino verdadero en cuanto que está cerca de la vida, cerca de lo que vivimos, cerca de lo que experimentamos, y que cuanto menos separación hacemos entre Dios y nosotros, entonces ya no es ni nuestro padre, ni nuestra madre, ni un rey, ni un señor, sino que esos son imágenes que nosotros hemos proyectado sobre el origen fontal de lo que existe, que nos devuelve a nosotros mismos para entender que Dios está aquí y ahora manifestándose en aquello mismo que nosotros somos y vivimos en cada instante. Todo esto es un largo recorrido y muy exigente si queremos ser creyentes adultos. Si no, con todos respetos, nos dirán que lo que somos crédulos. Y ser creyente no es ser crédulo. El creyente es el que pone en cuestión su creencia, que es una imagen mental de lo invisible, que está siempre mucho más allá y es mucho más completa de cualquier imagen que podamos obtener del absoluto, del cual estamos continuamente naciendo y emergiendo. Y entonces sale una fe mucho más
adulta, profunda y sobre todo integrada. Porque resulta que entonces el Dios que se manifiesta, el Jesucristo resucitado, también el problema de la religión, en este caso la nuestra, es que no da tiempo para la pregunta, ya lo sabemos todo, digamos, ¿no? O sea, el Viernes Santo ya sabemos que el domingo va a resucitar, digamos, ¿no? Y entonces no nos lo tomamos en serio, digamos, ¿no? Bueno, hacemos un poco de ayuno, un poco de oficios un poco más así austeros, pero bueno, con el happy end, ¿no? de la resurrección del domingo. Soy duro, pero es que lo que está en juego es algo muy serio, yo creo. O sea, es hacer adulta nuestra fe, que es apropiarnos, es decir, hacerla personal con nuestra propia experiencia y dejar que irrumpa el resucitado, no las ideas que tenemos de Jesús resucitado, sino la experiencia resucitante de Jesús, que lo reconocen sin reconocerlo. Porque todas las apariciones de Jesús no son inmediatas. María lo confunde con un hortelano, los discípulos de Emaús lo confunden con un forastero, los pescadores en el lago lo confunden con alguien que... O sea, de entrada no lo reconocen. Por lo tanto, el Jesús que se manifiesta no es el Jesús de antes. Lo reconocen porque en ellos se produce un gozo, una certeza, una presencia sin presencia física, porque es de otro orden, que en el momento en que lo reconocen, desaparece. Cada vez Jesús está el tiempo necesario para que reconozcan que está en otro modo de estar que antes. Y si esto no es así, vuelven hacia atrás. Cuando María lo quiere prender, le dice, María, no es que no me tocas, no me atrapes, no me retengas, no me llenes donde tú estás. Eres tú la que tienes que venir a mí, no la que yo quien tengo que venir a ti, porque si no, no hay resurrección, hay repetición. San Ignacio pone la contemplación para alcanzar amor al final de los ejercicios. Y es la única contemplación, junto con el principio y fundamento, donde Jesús no aparece. Todo el Evangelio, todos los ejercicios son sobre Jesús, es la contemplación de Jesús, y resulta que en el principio y fundamento y en la contemplación para el amor no está Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el ejercitante, cuando contempla el ejercitante. Dentro. Cristo ha entrado dentro y entonces el tomad, Señor, y recibid es casi las palabras de la Eucaristía, ¿no? Tomad y comed, tomad y bebed. El ejercitante se ha convertido en Cristo y ya no ve a Cristo, sino que ve desde Cristo. Porque Cristo no es un objeto de contemplación, Cristo es sujeto de contemplación. Estamos llamados a convertirnos en lo que Él es, porque la encarnación que hemos celebrado en Navidad, ¿no? Está bien. Pesebre, los villancicos, los pastores, los reyes. Bien, está bien para calentar nuestro corazón, ¿no? Pero ¿qué hemos celebrado? ¿El nacimiento de hace 2000 años? ¿O el nacimiento continuo de nosotros mismos en Él? Que esa encarnación comenzada en Él se prosigue en cada uno de nosotros y por lo tanto lo que estamos celebrando es el advenimiento, el nacimiento de un Cristo inacabable que continúa haciéndose en cada uno de nosotros y que ya no nos viene a salvar de nada, porque ya estamos salvados reconociéndonos que somos Él en la forma de nosotros, en la forma inacabada de lo que todavía no hemos llegado a ser. Es decir, que Dios es Padre, Madre, amigo, hermano, planta, flor, nacimiento, muerte, nosotros, ayer, mañana. Dios es el fondo emergente de donde todo está continuamente naciendo y surgiendo, y nosotros como cristianos entendemos que esto se encarna y se realiza en la figura de Cristo Jesús, en un dinamismo inacabable en el que nosotros estamos dentro, y entonces eso ya no es una religión, sino que es un modo existencial y completo de vivir que necesita de unos textos, de unas celebraciones,
lógicamente, porque los seres humanos necesitamos rituales, necesitamos puntos de referencia, necesitamos jerarquías, necesitamos orden, digamos, para ir asimilando lo que está fuera, irlo poniendo dentro. Y entonces, si entendemos, o en la medida que poco a poco vamos entendiendo que Él es nosotros bajo la forma de nosotros haciéndonos Él, que es lo que es Jesús en plenitud y nosotros en proceso, podemos entender que las otras religiones también son caminos para alcanzar eso que cada una de ellas nombra como algo exterior, y en un proceso de madurez personal y colectivo vamos entendiendo que son los diferentes lenguajes para alcanzar todos ese fondo originario que no está antes, sino que está siempre en la profundidad de cada uno de nuestros actos y de nuestros momentos. Y entonces, y este es un tema que tiene también obviamente relación con hoy, la reconciliación con Dios es la reconciliación entre las religiones también. O nos vamos a disputar como niños pequeños sobre mi papá es el más bueno, mi papá es el más guapo, mi papá... Por favor, ¿no? Está bien que cada cual ame a sus padres como los que le han dado una vida, por supuesto, pero no se trata ni primeros ni más. Todo esto, bueno, para empezar está bien, pero es imposible encontrar los unos a los otros si no trascendemos nuestras imágenes muy todavía cercanas y demasiado parecidas a lo humano respecto de lo divino. Entonces, la reconciliación entre las religiones consiste en escucharse en profundidad lo que dice cada una, no la caricatura que tenemos de la otra religión, porque igual que nosotros caricaturizamos a las otras religiones también nos caricaturizan a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el Islam no puede entender que Dios tenga hijos, ¿no? El Hijo de Dios, para ellos se rompe totalmente su idea. Claro, es que no es, la manera en que nosotros tendemos a entender el Hijo de Dios no tiene nada que ver a cómo ellos entienden lo que nosotros se piensan que entendemos. Todo esto, que es un enjambre de equívocos milenarios, y además con intereses políticos y petrolíferos por en medio, con lo cual todavía hace mucho más difícil el acercamiento de unos a otros porque hay cantidad de obstáculos por en medio, hace muy complejo la reconciliación en las religiones, entendiéndolas como un voto de confianza en profundidad en la que cada camino, en cada tradición se han dado los elementos necesarios para hacer un recorrido que comienza con elementos más o menos míticos, simbólicos, que se pueden leer en un grado muy primario, pero que en su interior contienen un antídoto de madurez, digamos, para hacer el recorrido hasta el final, ¿no? Y entonces, si volvemos al origen, si resulta que nosotros idealizamos a nuestro padre y a nuestra madre porque son los que nos han dado la vida, pero los ponemos fuera de nosotros, ¿no? Si resulta que en cada uno de nosotros recorremos la totalidad de nuestro padre y nuestra madre, no solo en las células que nos engendraron, sino en todo lo que ellos han sido, podemos ser plenamente nosotros recreándolos y dando un paso más para la siguiente generación, ¿no? Lo que los padres, que son dos, se hacen uno en nosotros y nosotros íntegramente, entonces damos un paso. El hombre como hombre, la mujer como mujer, y genera otra generación. Bueno, este proceso de separación y de unificación es exactamente lo que en el proceso de fe también se produce. Las imágenes paternas y maternas de Dios, que son parentales en su primer momento, porque es nuestra experiencia psíquico-afectiva, se hacen mucho más profundas, y entonces vamos entendiendo que Dios nace en nosotros en la medida en que nosotros nacemos en Él, y que Dios se manifiesta en la medida en que lo manifestamos, que Dios se transparenta en la medida que lo transparentamos. Y entonces lo que está en juego es lo que ha estado siempre en todas las religiones. Lo que está en juego es la santidad. Es decir, la transparencia de cada uno de nuestros pensamientos, actos y realizaciones, para que aquello que somos entendamos que no es nuestro, pasa a través de nosotros, pero lo que es Él siendo nosotros, manifestándose a través de lo que nosotros somos, ¿no?
Cuando esto es así, nos va haciendo soberanamente libres, soberanamente lúcidos y soberanamente entregados a los demás. Y ese es el signo de que caminamos en verdad en nuestra religión. No hay ningún otro signo más que este. Y lo que me va bien a mí, pues bendito sea, ¿eh? Pero cuidado con imponerlo a los otros, ¿no? Cuando lo sagrado se impone, se pervierte, ¿eh? Lo sagrado no puede imponerse a nadie. Se convierte entonces en algo totalmente... provoca el rechazo contrario, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en la historia de la humanidad, las religiones misioneras, como es la nuestra, con muy buena intención, ha querido anunciar a los otros algo que entendía que no se limitaba al pueblo de Israel, que era para todas las naciones. Eso es un punto de universalidad, que está muy bien. El impulso misionero, el impulso de anuncio es compartir a los demás. Cuando uno tiene un gozo, pues lo comparte, ¿no? Pero no lo impone, porque si impones tu gozo a otro, se convierte en algo irritable, irritante e totalmente indigerible. La fe se anuncia y se contagia, y en ese anuncio y ese contagio también hay un espacio para que la otra persona pueda también expresar su manera de comprender a Dios, su manera de recorrerlo. Y entonces hoy empezamos a tener la serenidad y la abertura y la generosidad para escucharnos los unos a los otros, para ver cómo cada tradición religiosa comprende el misterio y se va acercando hacia ella, no dogmáticamente o no a base de constreñimientos mentales o legales o rituales, sino a través de unas pautas, lógicamente, porque cada religión tiene todo un acervo y una riqueza de legado para propiciar el camino, pero esponjosamente, amablemente, gozosamente, humildemente, pacientemente y además recíprocamente, ¿no? Es el tiempo de la reciprocidad. Y no me quita nada a lo mío el que el otro también lo tenga o que el otro lo tenga a su modo. No me quita nada, ¿no? Pasar de competir entre totalidades a compartir plenitudes. Una copa llena de cava, la mía está llena y la tuya también. El que la tuya esté llena no me quita nada a la mía, ¿no? ¿Por qué no podemos brindar juntos? ¿O le tengo que llenar de mi cava? Bueno, espera, que a lo mejor... O sea, perdón por la imagen si es demasiado simple, ¿no? Pero es que no es tan simple, es mucho más compleja, ¿no? Es ese proceso profundo de asunción de la propia verdad, de lo que a mí me nutre y me da vida, y al mismo tiempo ese espacio para que la otra persona, pueda también hacer su recorrido y escucharnos mutuamente en algo que en cualquier caso siempre será inacabable, ¿no? Y acabo. Yo creo que tenemos en nuestra tradición un sacramento extraordinario, por supuesto. Bueno, son dos, ¿no? Bueno, todos los 7, ¿no? Pero en concreto para lo que estamos ceñidos, el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Y voy a decir 2 palabras sobre esto, porque tenemos un sacramento, 2 sacramentos muy cercanos al tema que estamos hablando. Empiezo por el difícil, que es el de la reconciliación, porque ha sido muy degradado también, ¿no? Y muy caricaturizado, según cómo se haya practicado. Si el sacramento de la confesión o de la reconciliación es una lista de pecados, una lavadora, pues esto está claro que se agota por sí mismo. Pero si entendemos que no es una lavadora para quitarnos nuestros escrúpulos o nuestras obsesiones sobre lo que es pecado y todo este mal rollo, sino que entendemos que la reconciliación es el lugar donde somos escuchados incondicionalmente, donde podemos transmitir a otra persona en nuestra propia verdad algo que ni siquiera somos capaces de decirnos a nosotros mismos, pero que por el hecho de pronunciarlo ante una mirada que recoge la mirada incondicional de Dios, que nos reconoce tal como somos y en el reconocimiento de nuestra propia verdad podemos empezar a caminar, en ese acercamiento a lo que en el momento en el que estamos y
esa conexión profunda con un acto, con una palabra, con una situación, con lo que fuere, y el abrirla para recibir la gracia de una acogida incondicional para poder caminar, dar el siguiente paso, y que si no hay esa reconciliación, si no hay ese reconocimiento, si no hay esa mirada sanadora, queda pendiente, entonces nuestra vida está llena de agujeros, porque llenos de sombras, porque ni nosotros mismos nos atrevemos a mirarlas, ni lo podemos comunicar a los demás. Entonces sí que hay un espacio que tiene su razón de ser, que pasa por esta plena apertura, porque cuando lo digo en nuestra tradición, pues a la figura del sacerdote, que representa esa mirada incondicional de Dios, en el fondo me lo estoy diciendo a mí mismo, y no se lo estoy diciendo a nadie más que aquel que ante sus ojos solo da el amor incondicional. Esto, en cuanto a la reconciliación, podríamos profundizar más, pero no en vano, en cambio del sacramento de la confesión, que está puesto en el confesar, en el decir, no es esto, esto puede generar todavía más neurosis, digamos, ¿no? Está puesto en el poder decir en verdad aquello que no puedo decir ante ni siquiera a mí mismo, en esa mirada, vuelvo a decir, de amor totalmente incondicional, que me permite reconciliarme conmigo mismo gracias a una mirada que no puedo recibir desde mí mismo, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la reconciliación. Y en cuanto a la Eucaristía, en la Eucaristía celebramos algo muy profundo. Bueno, por supuesto, cada cual lo podría decir, la vivencia de muchos de ustedes sobre la Eucaristía es sublime. No voy a decir nada que ustedes no vivirán todavía con mayor profundidad, pero me fijo en un aspecto. Lo que humanamente es devastador, que un inocente, el inocente por excelencia, vuelve a ser una vez más tragado, devorado, aniquilado por las fuerzas exterminadoras de cualquiera que pueda hacer sombra, esa aniquilación, el exterminio del que molesta, eso que sería la memoria de algo terriblemente doloroso, que es la última cena. Lo van a coger, lo van a prender, lo van a desgarrar, lo van a mutilar, crucificar. ¿Cómo vamos a celebrar eso? Lo que estamos celebrando es que hay un modo de atravesar eso, un modo de entregarse a eso, que resulta transformador de aquellos mismos que han hecho el acto de matar. Es decir, se invierte. En lugar de vivir como devoradores, en la Eucaristía, tomad y comed. Necesitáis, tomad. ¿Queréis arrancarlo? Tomadlo, ¿no? Y en la capacidad de poder recibir ese hambre que todos tenemos de nuestras locuras, de nuestras ceguezas, toda esa devoración que hay en el planeta, que nos vamos devorando los unos a los otros, a todos los niveles, de cualquier manera, en la Eucaristía de pronto hay alguien que dice, ¿queréis? Tomad y comed. Yo soy ese pan. ¿Os atrevéis a comer eso para convertiros en eso que estáis comiendo? Para convertiros vosotros mismos en ese pan que se parte y se reparte tantas veces como sea necesario para salvar la humanidad en cada momento en que la humanidad está amenazada una vez más de crucifixión. Y entonces la transubstanciación es doble, es del pan escaso, limitado, el pan y el vino limitado, que sobreabunda porque se convierte en el cuerpo de Cristo inacabable. Esa es la primera transubstanciación, pero la segunda transubstanciación es la nuestra, que al comulgar de ese pan y vino, nosotros nos convertimos en ese cuerpo de Cristo que es capaz también de desmembrarse por amor, ¿no? Y en la Eucaristía está la tierra, es una celebración cosmoteándrica, está lo divino, lo humano y lo cósmico. Está la madre tierra en el pan y el vino, toda la escasez de alimentos, toda la mala distribución, todo lo que tiene que ver con el respeto a la madre tierra. El pan y el vino se venera, los frutos de la tierra que llegan hasta el altar.
se celebra lo humano, que es en lugar de arrebatarnos los unos a los otros lo que tenemos, nos convertimos en capaces de compartirlo. También se regenera la comunidad humana y volvemos a regenerarnos, a restituir, a reconciliarnos con ese Dios que no pide nada ni exige nada, sino que está continuamente dándose del todo, en todo momento, y que a través del pan y el vino lo podemos sacramentalizar. Eso que sucede continuamente en el tomad y comed, a través de la persona de Jesús, recordamos que Dios es amor inacabable, indecible, porque no hay límite para ese amor, ¿no? Pero que requiere de nosotros el que lo tomemos, ¿no? La gran, increíble paradoja, ¿eh? El cuerpo de Cristo es mucho más que el pan y el vino, pero si no hay pan ni vino, no hay cuerpo de Cristo. Así de radical, así de implacable. Si no hay pan ni vino, no hay cuerpo de Cristo, aunque el cuerpo y el Cristo es mucho más que el pan y el vino. Bueno, pues eso es una imagen también de nosotros mismos. Dios nos necesita para manifestarse. Y al comulgar, lo que estamos es diciendo, sí, yo soy tu cuerpo en mi cuerpo se hace mi cuerpo en tu cuerpo. Y entonces nos reconciliamos con Él, porque es pura entrega, nos reconciliamos con todos nuestros bloqueos que nos ponen a decir, adelante, adelante, suéltate, ¿no? Entrégate, olvídate de todo aquello en lo que tropiezas continuamente. Recibe, y si recibes, podrás soltarte, entregarte, ¿no? Y se convierte en una forma un poco más agradecida de comer el pan y el vino de cada día, de nuestras mesas sobreabundantes, tan escandalosamente sobreabundantes en un mundo tan desigual, ¿no? Bueno, pues nos has dejado en silencio, así, pensativo, reflexivo, meditativo. Agradecido, Xavier. Yo os voy a pedir que, como esto ha sido así como denso, ¿verdad? Tengamos un minutico, los que queráis, los que podéis quedaros al coloquio, para compartir con la persona que tenemos al lado, porque a lo mejor no nos sale preguntar directamente. Y lo que sí os propondría, o por lo menos recordar algunas de las cosas, no sé si con títulos, pero bueno, cosas que me han llamado la atención por si ayudan a poder recoger lo que llevamos dentro. El coraje de dudar de nuestras certezas de Dios, ¿verdad? Todo aquello que esas imágenes compartidas que teníamos se han hecho añicos y que cada uno vamos a ir poco a poco rehaciendo y descubriendo desde la experiencia la propia imagen de Dios. Las dos heridas del ser humano, y desde ahí comprender los orígenes de la religión, las críticas de Sadava y de Nietzsche, de Eddie Wiesel, y desde ahí poco a poco ir entrando en la experiencia cristiana del resucitado, que nos permite situarnos de otra manera diferente, es decir, qué es lo que nosotros va siendo vida al ir siguiendo, al ir viviendo desde dentro a este Jesús, ¿verdad? Y pues desde ahí permitir cómo sería el diálogo entre religiones, ¿verdad? Así, para alcanzar el fondo originario que está en nosotros. Y terminando con
la comprensión de los sacramentos de la reconciliación, la clave de esta charla, y de la Eucaristía, ¿verdad? Bueno, pues 1 minuto o 2 minutos con la persona que tengáis al lado para poder, una cosa que más os ha llegado, poderla compartir si queréis. Y si no, pues oye, hacemos un momento de silencio y no pasa nada. Quien tenga que salir, pues no se pueda quedar, lo hace ahora, mientras estamos así en este momento, y los demás podemos participar después en el diálogo. Entonces tenemos 2 minutos para compartir. Bueno, pues así entonces entramos en el turno de preguntas. Igual, si tenemos muchas, escuchamos primero unas cuantas para que después tú te hagas una idea y puedas contestarnos. Son las 9:12, las 8, perdón, y 12, y quedamos, sí, me estaba adelantando. Y hasta 1:30 tendremos para hacer las preguntas, ¿de acuerdo? A ver, tú has dicho que los elementos nuestros, ¿no?, el pan y el vino de la Eucaristía, son esenciales, pero en otras culturas como África y tal pueden optar por otros alimentos, ¿no? Digo yo. Por supuesto, no nos vamos a hablar de la harina y del vino, ¿no? O sea, estamos hablando del gesto primordial, digamos, ¿no? Es decir, otra cosa está en la fuerza simbólica de lo que utilizamos, ¿no? Entonces, hay 2 razones, y las 2 razones... sí. O sea, vamos a ver. Yo creo que lo nuevo de lo que estamos viviendo, y yo creo que estamos haciendo una transición muy importante y muy acelerada, tan acelerada que no nos damos cuenta de todo lo que está implicado. Yo creo que el paso que las religiones están dando, y si quieren sobrevivir al siglo XXI, a la generación siguiente de todos nosotros, o a vuestros nietos, es pasar de la creencia a la conciencia. La creencia es un contenido mental que no sabemos de dónde viene. Hasta que no tenemos conciencia de dónde viene la creencia es muy relativa. Está culturalmente condicionada, épocamente condicionada, psicológicamente condicionada. Porque Dios no se agota en la creencia. Dios apenas comienza en la creencia. O sea, poner en cuestión la creencia no es disminuir a Dios, es engrandecerlo, que es muy diferente. O sea, el coraje de dudar, justamente, es el coraje de desprendernos de la muleta para caminar libres. Ahora, si uno siente que necesita la muleta, no se la quite porque se va a caer, ¿no? Ahora, que tenga confianza que ese objeto exterior es en la medida que lo va convirtiendo en sí mismo, y ese proceso de lo externo a lo interno, que es de la creencia a la conciencia, es todo un largo recorrido. Bueno, entonces, y las religiones tienen elementos simbólicos que son muy importantes, importantísimos. Entonces, el pan y el vino tienen dos características.
Fundamentalmente eran los alimentos de Israel, del Mediterráneo, y por lo tanto expresan en la comida de la familia más simple los elementos básicos del compartir. Jesús tenía pan, pues compartió el pan, tenía vino, podía haber elegido agua, no eligió agua, eligió vino. Y el vino es un plus respecto del agua, ¿eh? No es pan y vino, no es agua y vino, pan y agua, es pan y vino, ¿eh? Y el vino simboliza la embriaguez, lo extraordinario, la fiesta, también el dolor, ¿eh? O sea, está lo cotidiano, ¿eh? Y denso, y lo explosivo y embriagante que es el vino. Por lo tanto, ese es el simbolismo que adquieren esas dos materias, ¿no? Entonces, cuando se trasladan a otra cultura, hay dos opciones. O bien encontrar los elementos ordinarios de esa cultura que expresen lo que en la cultura mediterránea el vino y el pan simbolizan. Eso es lo que después del Concilio Vaticano se empezó a hacer, y en estos momentos, aunque oficialmente no consta, pero de hecho se practica en muchas comunidades, todavía está ahí al límite de lo más o menos permitido. Yo creo que sabiamente no se han metido porque espontáneamente es lo que es significativo para una comunidad, y comunidades de base que lo hacen sin ningún problema en muchos países, de comunidades de base, quizás no en las parroquias, pero sí en donde eso se puede entender y no escandalizar. Si eso escandaliza, pues hay que ir despacio, ¿no? Todas esas cosas. Lo que quiero decir es que hay otra interpretación que también hay que escuchar, es que si bien el pan y el vino no son universales, en cuanto que fue los elementos originarios que utilizó Jesús, hay una especie de transversalidad en el tiempo y en el espacio que esa materia la hace universal, ¿no? Entonces eso también puede ser objeto de ser tenido en cuenta. ¿Me explico? ¿No? Por lo tanto, hay razones para que el pan y el vino siga siendo lo que vehicule, porque Jesús lo hizo, y hay una fuerza del gesto primordial que se transmite en el tiempo y en el espacio, pero también tiene sentido que se pueda adecuar en la comunidad, porque el pan y el vino son elementos muy extraños, y en cambio el té y el mijo o el arroz o lo que fuere son significativos para expresar el simbolismo del partirse y repartirse. Lo importante es que la elección que se haga no se haga en contra de nadie. No lo hago esto en contra de otro, lo hago porque tiene pleno sentido para la comunidad que celebra, ¿eh? Que sea lo máximo significativo para profundizar en lo que en aquel momento la comunidad celebra, que es la donación de Cristo, de la comunidad y de la tierra. Entonces, pues hay que hacer un voto de confianza al discernimiento de esa comunidad, porque así lo hace, ¿no? Bueno, buenas tardes. Quería ante todo darle las gracias. Me he sentido muy bien, muy transportada, muy conectada, hasta que ha hablado de la reconciliación y la ha puesto como confesión. Entonces, ese amor incondicional, yo por lo menos nunca me he encontrado. Entonces, yo hace muchísimo tiempo que no me confieso, ¿no? Pero en realidad esa confesión, ¿por qué tiene que ser con un señor que no tiene ese amor incondicional? De que no me siento, o sea, esa confesión la puedo tener o bien con el Dios que yo creo, que creo en ese Dios que hablamos ahora, ¿no? O con una amiga o con una persona, y me siento mucho mejor que con un señor que no conozco de nada, y muchas veces yo sí he dejado de ir es porque me cuestionaba muchas cosas, ¿no? Era como una especie de juez y no peques más, ¿no? Entonces sí. Eso desgraciadamente ha sido la perversión del sacramento, sí. Entonces parece perfecto que usted encuentre con quién hacerlo, sin necesidad de que sea... No me causa ningún problema, pues pero quiero decir que sí. No, yo lo hacía para rescatar el valor positivo que tiene. Que después se haya hecho fatal, pues esto ya es otro problema. Aunque muchas veces hay una parte muy mal vivida de eso, ¿no? Pero originariamente era no para condenar, sino justamente para dar la oportunidad de hablar. A eso me refería, el sentido originario. Pero luego esto se puede hacer de muchos modos, gracias a Dios, de muchísimos modos. Buenas tardes y gracias por la conferencia. Mi pregunta es,
se nos han hecho añicos todas las imágenes de Dios mientras hemos sido heterónomos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y entonces entramos en una crisis profundísima que unos dirán que es la adolescencia, la juventud o en cualquier otro momento X. ¿Qué síntomas puede tener que voy conociendo a ese Dios real y que me va haciendo madurar día a día sin que yo tiemble? Porque ese es es una cuestión peliaguda, porque la vas a comentar como esta señora que va con una persona desconocida y te dice, pero hija, ¿con quién hablas? ¿Pero tú estás bien? Y claro, te hace dudar si estás loca o vas camino de una psicosis profunda, ¿no? Algo así. Sí, creo que me explico, ¿verdad? Entiendo la pregunta, sí. Perfecto. Vale, gracias. Bueno, si tiene contestación, se lo agradezco. Bueno, yo ciertos atisbos de contestación sí tiene, porque es un tema importantísimo, es el discernimiento. O sea, la clave de todo esto, sin duda, es el discernimiento, que gracias a Dios, pues en nuestra tradición ignaciana es como uno de los elementos primordiales, ¿no? Antes de responder, una pequeña cosa. Supongo que conocerán Henri Thoreau, un pensador norteamericano que vivió, es un poco de los primeros padres de la ecología y de vivir de la desobediencia civil en contra de la esclavitud. Henri Thoreau, no sé si... Cuentan que murió muy joven, con 44 años, de tuberculosis, después de haber sido muy libre y muy valiente en muchas cosas. Y entonces sabía que estaba muriendo, y en los últimos meses, las últimas semanas, pues estaba como muy suelto, muy disponible, muy incluso pues deseoso de terminar pues lo que... Y entonces una tía suya le dijo, Henry, ¿ya has hecho las paces con Dios? ¿Ya te has reconciliado con Dios? Y entonces él se lo quedó mirando y le dijo, no sabía que nos hubiéramos enfadado. Bueno, pues algo así, ¿no? O sea, hemos puesto muchísima presión a un Dios que está siempre enfadado, siempre pendiente de la transgresión. Eso ya queda mucho más atrás, ¿no? Entonces, es desde otro orden. Cuando hablaba me refería de la oportunidad de liberar la palabra ante esa mirada incondicional que puede representar cualquier persona, ¿eh? Pero el hecho de hacerlo ante otro, que no tiene que ser por el sacerdote, ni muchísimo menos, ese es el elemento que quería, incluso antropológicamente, como rescatar, porque creo que es muy válido. En cuanto a tu pregunta, yo creo que sí, que hay un criterio de discernimiento. El proceso universal de madurez tiene que ver con el descentramiento, ¿eh? O sea, empezamos muy necesitados de nosotros mismos. Un niño es una criatura encantadora, pero un tirano, ¿no? Porque cuando llora tiene hambre. Bueno, es que la vida tiene que llorar desesperadamente, porque le importa un pito si sus padres trabajan, si es a medianoche. O sea, es la necesidad de la vida, lo hace totalmente, y es así, es lo que ha de ser. Pero se supone que el crecimiento de una criatura es la alteridad, darse cuenta de que convive con los padres, con los hermanos, con los amigos del colegio, y luego con la familia, y luego con la sociedad, y entonces nos vamos descentrando de nosotros mismos. La autorreferencia se va abriendo, y eso es lo que llamamos amar, dar don de sí mismo, salida de sí mismo. Entonces, yo creo que el signo de que estamos haciendo un camino espiritual verdadero, sea a través de cualquier camino que sintamos que hemos de recorrer honestamente, es que nos abre simultáneamente en tres dimensiones. Nos abre hacia el misterio, o sea, nos abre hacia una conciencia mayor de que nos recibimos continuamente de una profundidad que no agotamos en nosotros mismos, ¿eh? O sea, que yo no soy el centro mismo, que hay una fuente anterior de donde brota mi palabra, mi pensamiento, mi deseo. O sea, esa referencia a esa hondura que llamamos Dios en el lenguaje teísta, por tanto, una abertura a vivir desde el Padre, desde el misterio, desde el descentramiento de uno mismo, en ese silencio que engendra y que uno no se cocina a sí mismo. Un descentramiento progresivo hacia
los hermanos, hacia los demás. O sea, crece la capacidad de solidaridad, crece la capacidad de compasión, crece la capacidad de no juicio, crece la capacidad, una persona que se hiciera cada vez más irritable, cada vez más rígida, aunque esté pronunciando las palabras más sagradas y lo está encerrando pues está claro que eso no va a ningún sitio, ¿no? El signo es una esponjosidad y un crecimiento de compasión y de comprensión y de solidaridad en torno a lo más inmediato y que se va extendiendo por todo el planeta. Crecemos en compasión y en solidaridad, por tanto en solidaridad de nosotros mismos, y el tercer criterio es en sensibilidad ecológica, o sea, de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que gastamos, de cómo caminamos, de cómo construimos, de cómo utilizamos las energías no renovables, es decir, una conciencia de la madre tierra, porque es donde estamos viviendo y nosotros somos parte de eso, ¿no? Entonces, cualquier camino que nos abra en esas tres dimensiones simultáneamente viene de él y va hacia él, para decirlo en terminología teísta. Eskerrik asko, Xavier. Me gustaría volver a nacer por poder conectar y vivir el lenguaje que estás utilizando ahora. Estamos muy lejos, ¿eh? Tú has dicho que la fe se anuncia y se contagia. Se anuncia tanto, tantas barbaridades, tantas maneras de expresión, que te vuelves loco. Y en esa diversidad de anuncio te hace dudar. Y bueno, inmadura total. La mayoría de nuestros anuncios son vómitos. Con todo respeto. Es decir, lo que nos cabe a nosotros se lo rajamos al otro sin tener en cuenta si la persona está preparada, si le interesa, cómo lo está anunciando. O sea, sí, hay que revisar todo nuestro lenguaje para volver a ese lugar originario. Lo bello es que estamos naciendo continuamente del todo. O sea, ese nacimiento es ahora, ¿no? O sea, ¿no? Ahora mismo, o sea, que ya estamos haciendo eso, ¿no? Y el poderlo comprender y el poderlo decir con esta sencillez en esta misma casa, esto es un milagro, digamos, ¿no? Bueno, pues nosotros somos contemporáneos de este milagro, ¿no? Nosotros lo estamos produciendo, ¿no? Porque él, ello, ella, bueno, en fin, eso en mayúscula, quiero decir, con todo respeto, es el que más interés tiene de que lo que vivamos sea verdadero, digamos, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay algo muy extraordinario en el momento en el que estamos viendo de una gran... O sea, yo creo que el siglo XX fue más duro porque se rompían muchas imágenes de Dios sin tener alternativa, ¿no? Yo creo que en estos momentos empezamos a poder reconstruir, a intuir por dónde van las cosas. Yo creo que no estamos tan perdidos. Perdón, lo creo profundamente. En la final del siglo XX se hablaba de buscadores, ¿no? The seekers, ¿no? En inglés, ¿no? Los buscadores. Yo creo que hoy podemos hablar ya de encontradores. Es que ya lo hemos encontrado. O sea, si ya está encontrado, ¿qué es lo que hay que buscar? Si ya estamos en ello. Si ya está encontrado, si ya estamos encontrados. ¿A dónde hay que buscar qué? Si en él somos, nos movemos, existimos en todo momento. Y eso mismo está en lo que somos. No hemos de hacer otra cosa. Hemos de ir a la profundidad de lo que ya somos. Por lo tanto, ya estamos en el lugar. En todo caso, habría que hablar de permanecedores. Permanecer en eso que hemos hallado. Tenemos como atisbos, ¿no? Y ¡bum! Luego se nos escapa y nos perdemos, ¿no? 45 veces el verbo teológico del Evangelio de Juan es menein. Señor, ¿dónde permaneces? El Hijo permanece en el Padre permanece en el Hijo. Y los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿dónde estás? Porque nosotros queremos estar ahí donde tú estás.
Y entonces esa gran pregunta, esa gran respuesta, venid y lo veréis. Venid. Eso, repito mucho, pero es que es precioso. Sí, está todo ya en nuestros textos, ¿no? Para que los hemos leído, bueno, hay que cambiar la clave de lectura, ¿no? Venid a vosotros mismos. Cuando vamos a Jesús, no vamos a Jesús, venimos a nosotros. Él es nosotros bajo la forma de nuestra plenitud. Yendo hacia Él, estamos viniendo hacia nosotros en la forma irrepetible que cada uno de nosotros estamos llamados a ser, ¿no? Y ver. Y entonces vemos desde Él. No es solo verle a Él, sino ver desde Él. Verle a Él es, demasiado fácil. Porque lo separamos, ¿no? Le delegamos a Él y Él nos está diciendo, pero si yo soy vosotros, si esto es lo más profundo de la encarnación. Pero nos hemos quedado a mitad. El cristianismo clásico se ha quedado a mitad de camino. Pero a lo mejor lo estamos descubriendo ahora. Todo lo que decimos de Él, que es totalmente verdadero, hoy en día podemos empezar a entender qué es lo que al mismo tiempo Él dice de nosotros. Y eso es lo que hemos de recorrer. Y ahí hay un giro muy profundo de nuestra religión. Tanto como el paso del judaísmo al cristianismo. ¿Tengo tiempo? No, es que esto es muy importante teológicamente hablando, y lo creo de verdad, ¿eh? Y es peligroso, ¿eh? O sea, y soy consciente de que esto es peligroso, ¿eh? Porque Jesús no vino a introducir una nueva religión, Él vino a dar plenitud a la religión judía, ¿no? Y no ha venido a cambiar ni un acento de la Torá, dice Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que escandaliza de Jesús? A Jesús lo matan, lo condenan, por dos cosas. Por la parte social, por toda la parte revolucionaria que tiene, que es incómoda al templo, o sea, ese elemento, por supuesto, que está ahí. Pero junto con eso, su condena es de orden teológico. Le condenan porque él dice que es el Hijo de Dios, el Mesías que esperaban, y el Mesías que esperaban los judíos era un Superman, ¿no?, con el que se acababa la historia, con que los romanos iban a ser arrasados, o sea, que iba a ser el fin de la historia. Y que un nombre cualquiera, que además es molesto, porque va con gente rara e impura, resulta que él diga que es el Hijo de Dios, esto es intolerable, ¿no? O sea, es una blasfemia. ¿Cómo tú te otorgas en la figura del Mesías cuando la figura del Mesías sagrada, totalmente idealizada, totalmente el fin de la historia, si tú eres un cualquiera, al que se le puede dar un bofetón, ¿no? Bueno, eso, ahí empieza el cristianismo, ¿no? En la plenitud del judaísmo comienza el cristianismo. Bueno, todos eran judíos, por lo tanto los judíos de aquel momento lo entendieron. Jesús, o sea, muchos judíos se hicieron cristianos, por lo tanto fue la jerarquía que no pudo entender, no pudo dar ese paso, ¿no? Porque entonces eso cambiaba toda su concepción. Bueno, pues eso que sucedió hace 2000 años, yo creo que está sucediendo hoy con la comprensión que tenemos de Jesús. Eso que nos hemos acostumbrado y en nuestra liturgia y en todo nuestro contenido religioso decimos solo de Él, hoy empezamos a descubrir que eso que decimos de Él es la revelación de lo que somos todos. Y eso nos asusta de tal manera que ponemos freno a algo de lo cual nos creemos o indignos, o incapaces, o que nos parece una blasfemia, tal como le pareció al Sanedrín la blasfemia que dijo Jesús, ¿no? Bueno, esto yo creo que es muy delicado. ¿Será capaz de darle el cristianismo ese paso? Pues veremos. Pero yo creo que es lo que está en juego, o sea, lo que hará creíble el cristianismo ahora mismo, y en el futuro, y entonces todo el diálogo con el ateísmo, todo el diálogo con las otras tradiciones religiosas queda, de pronto todos los líos que tenemos se simplifican, o sea, es como quitar una barrera, y dice, es que es como correr un velo, y dice, pero si estamos todos viviendo lo mismo, poniéndole nombres diferentes, y nosotros mismos nos estamos poniendo un límite porque lo sagrado tiene que ser intocable y entonces nos podemos someter, y alguien que nos somete y entonces así nos quedemos tranquilos. No, ya no. Pero eso requiere una gran profundidad en nuestra experiencia de Dios. No es hacer cualquier cosa. Y ahí es donde entra el discernimiento.
Y ahí es donde entra el final, vuelvo a decir, de la contemplación, o sea, del final de los ejercicios. No es una cuestión de piedad, de devoción, es una cuestión ontológica. O sea, lo que está en juego es la comprensión de nosotros mismos en relación con lo que es Dios de un modo que hoy en día está transmutando. Y no todo el mundo lo va a vivir igual. Y eso mismo, estas mismas palabras, a unos nos enciende y a otros les horroriza. Y, ¿pero qué está diciendo, no? Bueno, pues uno tiene que hacerse responsable de lo que está diciendo, ¿sí? Bueno. Última pregunta, sí. No sé si voy a ser capaz de hacer un comentario claro, ¿eh? Porque, bueno, tantas cosas. Estoy totalmente de acuerdo y además es que necesito este planteamiento teológico. Porque, como antes se ha dicho, hemos ido soltando una cantidad de lastres que traíamos desde el punto de vista religioso. Sobre todo todas esas imágenes de Dios que hemos vivido desde niños, en la adolescencia, que ya nos creaban muchísimo rechazo. Es mi caso, ¿eh? No voy a hablar en plural, voy a hablar en mi nombre. Entonces, por supuesto que me parece imprescindible esta experiencia espiritual, que cada uno la llevaremos como podemos, pero este poder sentir o este poder vivir Dios en ti, porque lo que comentabas tú está en todo y está en todos, y de ahí a la unidad. Bien, con estas palabras que suenan bien, luego llega la vida diaria y sobre todo la vida de comunidad. Y tú has tocado dos sacramentos. Mi compañera ha hecho un comentario sobre la reconciliación. Yo no sé, te comentaría la Eucaristía. Esa Eucaristía que puede ser tan profunda y con este lenguaje del siglo XXI y con este lenguaje tan espiritual y profundo, podía ser una maravilla. Pero es que resulta que estamos con la misa no sé qué hora los domingos, con el Señor que sale con el micrófono, donde las fórmulas son las que son, el formato es el que es, el lenguaje algo se entiende, otras son infumables. Estamos bueno, no sé, podríamos comentar muchas cosas, pero no sé si me entiendes un poco, ¿no? Entonces, te sientes huérfana, tienes que acudir, pues claro, a las lecturas o a las poquitísimas personas que te pueden entender o que puedes compartir porque estás hablando un poco al mismo nivel, ¿no? Bueno, no, planteas una cosa que es muy delicada, digamos. Los años postconciliares fueron muy creativos en esto. Luego ha habido un freno, ha habido, por diferentes cosas. Y yo creo que cada cual es responsable de aquello que le nutre. Hemos de saber de qué es lo que nos nutre y dónde nos podemos nutrir. Y cada cual que elija dónde se va a nutrir, dónde puede crecer en esa dimensión de la experiencia de Dios. Pues así. Bueno, pues así vamos terminando. Gracias, Xavier. Una cosa, dos. Mañana por la mañana, aquí mismo, a las de 8:30 a 10:30, la primera media hora, nos acompañarás situándonos. Nos acompañaremos juntos, haremos silencio total y sin ninguna pauta. O sea, el silencio no lo voy a acompañar, o sea, haremos juntos silencio, porque si acompañamos silencio ya no hay silencio. No, o sea, lo digo para que quede claro, no vamos a hacer una meditación guiada y pájaros y unas nubes y tal, no, o sea, vamos a estar en silencio, cada respirar y cada cual en su verdad y en su presencia. Digo, para que, o sea, que vamos a hacer juntos media hora de silencio, pero no va a haber acompañamiento
Porque entonces volvemos a poner muletas a eso donde hay que, justamente donde hay que ir sacando, ¿no? Entonces haremos silencio y después, ¿verdad? Digo, para clarificar lo que vamos a hacer. Sí, así me lo dijiste. Y segundo, tenemos luego otra hora y media más o menos, ¿verdad? Para seguir, bueno, pues después de la que hayamos dado una vuelta esta noche, pudiendo tener preguntas-respuestas, se han planteado bastantes cuestiones. Seguro que hay más en los modos de ir llevando adelante esto, por ejemplo, y bueno, pues que tengamos ocasión de hacerlo también. Entonces hasta las de 8:30 a 10:30, esa primera media hora de silencio, y la siguiente hora y media pues de preguntas-respuestas. Los que tengáis ocasión de poder venir, pues muy bienvenidos, y aquí nos encontraremos. Y ya para terminar, para las personas que queréis que os enviemos la información de las actividades del Centro Loyola y bueno, pues no os llegan porque no tenemos vuestro email, pues si queréis tenéis aquí unas hojas, ¿verdad? Y podéis ir dejando vuestro nombre y vuestro email, ¿de acuerdo? Y bueno, pues oye, agradecerte de alguna manera con un aplauso, ¿verdad? Sí, bueno, si lo tiene Maite, ella es la que...